El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham le respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos un momento para una pequeña reflexión. Si ustedes recuerdan el Evangelio del domingo pasado, los que vinieron a misa el domingo pasado, se hablaba del administrador astuto, aquel encargado, aquel que el jefe, su patrón, lo tenía encargado de administrar sus bienes y había robado, no había administrado bien. Y el patrón lo llamó, se dio cuenta, lo llamó y le dijo: de ahora en adelante no vas a seguir al frente de mis bienes, así que debes poner todo en orden y rendir cuentas. Y entonces el administrador dijo: bueno, ya estoy viejo, ¿qué voy a hacer ahora que voy a perder mi trabajo? Y entonces dijo, se le ocurrió, pensó: voy a llamar a todos aquellos que le deben algo a mi jefe, al patrón, y me voy a congraciar con ellos para que sean ellos los que me ayuden y me apoyen cuando yo ya no tenga trabajo. Y a uno que debía, decía el Evangelio, si recuerdo bien, unos 100 sacos de harina, le quitó la factura y le dijo: ponga 60, y así a varios. De tal manera que esa gente tenía que deberle algo a él para que lo ayudara después. Y Jesucristo dice que alabó la astucia de ese administrador, no lo que hizo, porque lo que hizo estaba mal hecho, pero sí la astucia, la capacidad de tratar de buscar una solución para su situación. Y el Evangelio del día de hoy va por la misma línea, porque los dos evangelios se conectan muy bien para hablar de qué.
para hablar de nuestra actitud ante los bienes, ante la riqueza. Ahora, ustedes a lo mejor saben que hay un presidente, porque ya murió, un presidente de uno de nuestros países latinoamericanos que dijo que ser rico era malo. ¿Saben quién fue? Ser rico es malo, lo dijo públicamente. Malo para los demás, no para él, porque él sí era bastante rico, ¿no? Entonces, podríamos nosotros hacernos hoy la misma pregunta. ¿Ser rico es malo? ¿Sí o no? No. ¿Sí o sí? ¿Es malo o es bueno? Es bueno. Pues bueno, entonces, ¿qué decir? La riqueza no es mala. Cada uno de nosotros tiene sus propias cualidades, aptitudes, dones, carismas que Dios nos ha dado. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponerlos a producir. Hay otra parte del Evangelio donde Jesús, el patrón, llama a algunos empleados y él se va de viaje y le da a unos 10 denarios, que eran sumas de dinero bastante altas, y a cada uno le dio una parte para que la pusiera a trabajar mientras él estaba de viaje. Y al que por miedo agarró el dinero y lo escondió y después se lo dio, siquiera sin intereses, le quitó incluso ese poco que tenía y se lo dio al que tenía más. ¿Por qué? Pues porque no supo trabajar, no supo producir. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido de Dios gracias, dones. Todos somos inteligentes, todos tenemos la capacidad de trabajar, de hacer. Todos servimos para algo. No todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo porque cada uno tiene sus propias capacidades. Y esas capacidades tenemos que ponerlas a producir, porque si no lo hacemos, estamos haciendo lo contrario de lo que dice el Evangelio. Entonces, sí, con mis capacidades, con mi trabajo honesto y leal, yo puedo tener bienes materiales. ¿Por qué no tenerlos? Entonces, no se trata de que la riqueza sea mala, el hecho de tener bienes sea malo, el hecho de tener dinero sea malo, no. Esa es una tendencia incluso natural. Si ustedes recuerdan un niño pequeño, 2 o 3 niños pequeños, y usted les da un solo juguete, cada uno pelea y dice, este es mío, quiere algo para sí. Está en la naturaleza humana el hecho de querer poseer, de querer tener, y también el deseo de progresar humanamente, es decir, también y materialmente, también teniendo lo necesario para vivir dignamente. Y eso es natural, y está bien que tiene que ser así, porque no podemos todos vivir en la miseria solamente por pobreza o por falsos ideales. Ahora, sabemos entonces que no es malo ser rico. Lo que Jesús cuestiona en el Evangelio del domingo pasado y en este Evangelio es la actitud que nosotros tenemos o podamos tener frente a los bienes. La actitud. ¿Cómo me pongo yo delante de los bienes que pueda producir? Si yo pierdo mi humanidad, mi sentido humano, mi sensibilidad, mi solidaridad, el sentido de fraternidad hacia los demás y me dedico solo a producir, a tener, por acumular, movido solamente por la avaricia, por la envidia, por el deseo de poseer, allí ya la riqueza entonces se convierte en algo malo. Entonces no depende del hecho de poseer, sino de qué hacemos nosotros con lo que tenemos. Si es solamente la ambición y la avaricia lo que mueve mi vida, lo que me motiva a actuar, entonces allí hay un defecto. Y es allí donde entonces tendremos nosotros que reflexionar cuál es la actitud ante esos bienes.
Y el ejemplo concreto de esa actitud es lo que nos presenta el Evangelio del día de hoy. Hay una persona que se llamaba, ¿cómo se llama? El rico, ¿cómo se llama? No lo saben. Era gordito, dicen que era gordito. A ver, dicen que era bastante gordito y se llamaba el rico Epulón. Así recuerdo yo de que decían el rico Epulón. Y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Lázaro. Entonces está el rico Epulón y Lázaro. Claro, lo presentan como ese rico así porque vivía en la abundancia y tenía mucho bien, comía mucho, ¿no? Además, sufría de azúcar, eso. Entonces, era rico para representarlo, pero representaban como ese rico, y de hecho en alguna fotografía lo representan así para mostrar la opulencia, y por eso Epulón. Pero esos dos personajes, el uno frente al otro, el uno que tenía muchos bienes y el otro que no tenía nada, bien pobre, nos lo imaginamos siempre flaquito así, ¿no? ¿Qué hace el rico? Banqueteaba, dice el Evangelio, y se daba a todo tipo de bienes y de celebraciones, mientras que el otro no tenía nada que comer. Y dice de manera muy gráfica que también los perros se acercaban a lamerle sus llagas, para darnos una idea de cómo estaría o de cómo es ese tipo de persona que está sufriendo. Y hay otra frase que es muy importante. Dice, Lázaro yacía a la entrada de su casa. ¿A la entrada de la casa de quién? Del rico. Entonces, para hacernos ver que el rico sabía que Lázaro, el pobre, estaba allí, lo conocía, lo veía, porque si estaba a la puerta de su casa, lógicamente cuando él tenía que salir y regresaba, pues lo veía. Pero ¿tuvo piedad de él? No. Y entonces ahí donde está la actitud, porque si ese rico hubiese sido bondadoso y hubiese usado caridad con Lázaro y lo hubiese ayudado, pues el hecho de ser rico no había sido la causa de su condenación. Entonces la causa de su condenación fue el hecho de que pasaba de largo y no ayudaba a ese hermano suyo que tenía necesidad. Entonces el ejemplo es muy gráfico. Y luego entonces se da lo contrario. En la vida terrena podemos tener todos estos bienes y podemos tener sufrimiento, pero en la otra vida, para nosotros que creemos que tenemos una vida nueva en Jesús, en Dios, entonces los valores cambian, porque las medidas o las concepciones que tenemos de las cosas en este mundo natural, material en el que vivimos, no son las mismas con las que seremos juzgados. O las categorías que usamos ahora no son las mismas categorías que se usarán en la vida futura, en la presencia de Dios. Y allí todo cambió. El sufrimiento del pobre en su vida material se convirtió en gozo ante Dios, y el la gloria y la vanagloria y los disfrutes del rico en su vida material se convirtieron en tormentos en la vida eterna delante de Dios. Ahora, eso no significa que entonces yo tengo que dejarme caer en la dejadez, en la pereza y no trabajar y decir que soy pobre para que Dios me dé la vida eterna. No, porque hay muchos ricos que son santos y muchos pobres que van al infierno, porque no se trata de el tener o de la cantidad de lo que tengo, no, sino de mi actitud, porque si yo soy pobre por pereza, por negligencia, entonces también merezco mi castigo, porque no he producido según los dones que Dios me ha dado. Entonces, en este diálogo después se muestra entre Abraham, el padre Abraham, que el depositario de la promesa que Dios le había hecho,
llegan ante su presencia los dos y se establece este diálogo entre el rico, Abraham y Lázaro, sobre todo entre el rico y Abraham. Abraham es como el juez, que en el Antiguo Testamento pues es como la imagen lejana de Dios, de ese Dios que después nosotros lo sentimos como ese Dios cercano. Y Abraham entonces le hace ver al rico cuál debe ser la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Qué actitud entonces debemos tener nosotros? Debemos pensar. Y Abraham le dice, el rico le pide que entonces, si no lo pueden ayudar a él, ¿por qué no ayuda a su familia? Que mande a Lázaro para que, viendo sus hermanos resucitar a un muerto, se conviertan. Y Abraham, de manera muy gráfica, también lo dice. Estos no tienen allí a los profetas, están entre ellos, les están predicando, les están anunciando, les están haciendo saber las leyes de Dios y sin embargo no le hacen caso. O sea, si no creen a ellos que están allí viviendo junto con ellos, ¿cómo le van a creer a alguien que aparece del más allá, a un muerto? Así que tenemos nosotros que reflexionar sobre cuál es nuestra actitud frente a lo poco o lo mucho que podamos tener. Porque como decía hace un momento, no se trata de la cantidad de lo que poseamos, porque decía hace un momento también que hay ricos que se salvan y pobres que se condenan. Entonces, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué hago yo? No solo tampoco con los bienes materiales, sino también con el bien que yo como persona puedo hacer a los demás. Porque la caridad, sí, es parte de la caridad es dar, es donar, es ser solidarios, pero la caridad abarca mucho más. El otro nombre de la caridad es el amor, el compartir, la solidaridad, el estar junto al otro, el apoyar al otro, el ser cercano con el que tiene necesidad, ser solidarios. Todo eso es caridad, todo eso es riqueza, todo eso es amor. Entonces, que reflexionemos nosotros sobre cuál es nuestra actitud. Si no puedo dar limosnas o dinero, pues que sea capaz de dar de lo que yo tengo, que son mis valores, mis principios, mi compañía, mi solidaridad, mi fraternidad. Eso también es dar y eso también es riqueza, porque no podemos centrarnos solo en la riqueza material. Hay mucho rico que está muy solo y hay mucho pobre que vive muchísimo mejor que cualquier rico porque tiene a los demás, tiene la riqueza humana que comparte junto con los demás. Y nosotros, además de eso, tenemos la riqueza espiritual, la que nos viene de Dios, que también debe llenar nuestro corazón. Entonces, que como sabemos y estamos conscientes todos que somos iguales ante Dios, porque fuimos creados por Él, que debemos ser hermanos, somos hermanos en cuanto todos somos seres humanos y tenemos la misma condición y el mismo valor. Pero además nosotros tenemos algo más que nos une, que es nuestra fe, Y esa es una gran riqueza también. Entonces, que apoyados y fundamentados en estos valores, no olvidemos nunca que tenemos que tratar de vivir en fraternidad, en solidaridad, en comunión con los demás. Siempre, cada uno de nosotros seguramente siempre tiene una necesidad y es así, es normal. Nunca tendremos la vida completa o la felicidad entera. Son conceptos que no se alcanzan normalmente. Y todos en algún momento tenemos necesidad de algo, todos absolutamente, pero aún a partir de nuestra necesidad podemos ayudar al otro que tendrá otro tipo de necesidad, que tendrá necesidad seguramente solo de hablar, de saludar, de una sonrisa,
de una cercanía. Entonces, que el Señor nos ayude a comprender esta verdad del hecho de compartir para que vivamos juntos como familia, que eso ya es una gran riqueza. Eso ya es una gran riqueza. Yo esta mañana le celebraba la misa al grupo de lengua alemana que celebran hoy la fiesta patronal, que sería mañana, que es la fiesta de los arcángeles, pero ellos la celebraban hoy. Y al final les comentaba, les decía esto: podemos tener muchas lenguas diferentes, somos de países diferentes, ¿no? Aquí veo a unos venezolanos por allí, mis amigos, nosotros además muchos peruanos estarán aquí también, ¿verdad? Y colombianos y esto. Bien. Y tenemos costumbres y tradiciones diferentes, pero a todos nos une una sola cosa, que es la misma fe. Y por eso, a pesar de que tengamos tonos diferentes de voz o a veces palabras diferentes en nuestra misma lengua, que tengamos tradiciones diferentes, estamos unidos por el mismo principio y por eso estamos aquí. Tenemos la misma fe. Entonces, que esa fe, que es una riqueza, también podamos compartirla con los demás y ser testimonio para los demás. Así, esa sería también una manera de actuar sabiendo o teniendo en cuenta el Evangelio del día de hoy. Que podamos compartir de lo que tenemos para que no nos llegue a tocar la suerte de, ¿cómo se llamaba el gordito? El rico Epulón, sino que seamos dignificados en Dios teniendo la vida eterna como Lázaro. El Señor nos ayude en esta misión.